Gracias por cumplir esta cita que tenemos con Colombia. Desde el 9 de agosto empezó la temporada de declaración de renta de personas naturales en el país, la cual durará aproximadamente 2 meses y medio. Desde la DIAN se tiene previsto que 4,8 millones de colombianos cumplan o cumplamos con esta obligación. Para hablar de este tema y otros más de interés nacional, como la modernización de la entidad, la facturación electrónica, el contrabando y la cárcel para evasores, hemos invitado al director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y le digo doctor porque él es doctor. Usted tiene un doctorado en economía. En economía. Bueno, ¿ya tiene lista su declaración de renta, director? Sí, la tengo lista, aunque voy a estar muy contento de esperarme hasta después del 18 de septiembre, que va a entrar en funcionamiento la nueva versión de nuestra plataforma para la declaración de renta en la DIAN, que es una experiencia mucho más intuitiva, y entonces quiero pues yo personalmente pasar por lo que pasan todos los contribuyentes. O sea, a usted le toca después del 18 de septiembre. Después del 18, sí. A mí me toca ya ahorita en unos cuantos días por los 2 últimos dígitos de mi cédula. Es decir, yo voy a seguir con la plataforma Muisca de toda la vida. La experiencia clásica del Muisca, sí. Porque no, en honor a la verdad, ¿no alcanzaron a llegar al 9 de agosto con la nueva plataforma o qué pasó? Queremos darle en estos cambios de plataforma creo que es importante que tanto quien quiere probar la nueva experiencia lo haga. Hay gente que seguramente ya con mucha antelación sabe cómo funciona la plataforma tradicional, y queremos darle la oportunidad a quienes pues quieren irse con lo que conocen para que declaren antes del 18 de septiembre, y los que les toca después del 18 de septiembre ya pueden acceder a la nueva versión. Y está fácil porque, o sea, eso a veces sale como complicado, eso, y se cae la página y entonces tiene uno que volver a entrar y a llenar todos los campos. La idea de esta plataforma es que sea muy intuitiva, que no le haga preguntas en lenguaje tributario raro, desconocido para la inmensa mayoría de los contribuyentes, sino cosas como, a ver, usted es asalariado, cuánto se ganó, tiene una hipoteca de pronto que le permita acceder a tal o cual beneficio tributario, pero que si le hace ya preguntas como usted es residente fiscal, uno dice, uy, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Y esa es en la plataforma tradicional, esa es la primera pregunta que le hace a uno la interfaz, y le preguntan, ¿usted es residente fiscal en Colombia? Sí, no. Y uno dice, pues caramba, eso es complejo. Ahora le pregunta, ¿ha vivido más de 183 días en Colombia durante el último año? Sí, no, y pues todo el mundo sabe dónde ha vivido. Claro. Entonces es como ajustar ese tipo de cosas a la realidad de que no todo el mundo es ni tiene ninguna razón para ser un experto tributario para cumplirle con sus obligaciones al Estado. Es decir, no hay excusa para no declarar renta en este periodo, porque pues se la están poniendo muy fácil al ciudadano. Les cambiaron la interfase, la hicieron en un lenguaje más tranquilo, y además de eso, contarle a la ciudadanía que no siempre necesita usted un contador para declarar renta. ¿Cuándo se necesita un contador y cuándo no, director? Bueno, el trabajo de los contadores es muy importante para darle a uno mucha más certeza acerca de que está accediendo a todos los beneficios a los que puede acceder, que está cumpliendo con todas las obligaciones que tiene. Pero uno podría decir que en general un asalariado, su necesidad de ayuda externa, si tiene una buena plataforma, debería ser relativamente limitada. Creo que ya son casos más complejos en los cuales uno quiere deducir costos y gastos de un negocio que lleva como persona natural, que podría, pues de hecho que necesita llevar contabilidad. Existe la categoría formal de quienes están obligados a llevar contabilidad, pues a menos que ellos mismos tengan la experticia contable, seguramente tienen un contador, pero la inmensa mayoría, por ejemplo, de los asalariados, de los contratistas, no necesariamente tendrían que tener un contador si la experiencia es lo suficientemente entendible, y estamos esforzándonos mucho para que así lo sea. Decíamos al inicio de esta entrevista que son 4,8 millones de colombianos los que debemos declarar renta. ¿Cuánto dinero se espera recaudar en este periodo? En este periodo estamos esperando un recaudo superior a los 18 billones de pesos.
Es una cifra importante y aunque el recaudo total es mucho más grande, cercano a los 300 billones de pesos, un poco menos de eso, cada una de estas etapas, las contribuciones de renta de personas naturales, de renta de personas jurídicas, son fundamentales para sustentar el Estado social de derecho. O sea, todas las cosas que nosotros, todos los servicios públicos a los que accedemos, salud, educación, vías, que tienen algunas limitaciones, pero en medio de todo vivimos en una sociedad en la cual el Estado está presente y lo hace gracias a esas contribuciones de los colombianos que pagan sus impuestos. Hagamos un poco más de pedagogía, bien importante porque resulta que el director de la DIAN salió muy buen profesor. La nueva reforma tributaria del presidente Petro, aprobada el año pasado, pues trae también algunos cambios para las personas naturales que ya, pues ya están empezando a declarar. ¿Cuáles son los cambios más significativos que trae esta reforma tributaria de cara a los naturales? Creo que el mensaje más importante con respecto a las personas naturales es ese que dio el presidente y que dimos una y otra vez cuando se debatió y cuando se aprobó esta reforma tributaria en el Congreso de la República, y es que si la persona tiene ingresos de menos de 10 millones de pesos al mes, no va a pagar más. No va a pagar más, incluso algunos van a pagar menos, y eso es importante, porque una cosa que se introdujo en la reforma tributaria es un beneficio para quienes tengan dependientes a cargo. Antes había un beneficio independientemente del número de dependientes que uno tuviera, que es un dependiente. Si uno es la única persona que tiene un trabajo por fuera del hogar y su cónyuge se queda en el hogar, es económicamente dependiente, cuenta, pero si tiene hijos, hijas, también cuentan. Padres que sean económicamente dependientes también están en esa categoría. Y lo que pasaba antes era que el beneficio era el mismo independientemente de cuántos dependientes tuviera uno. Algo que hicimos en la reforma tributaria fue tener en cuenta que sostener económicamente a 2, a 3, a 4 personas es más cargoso que una sola, y entonces los colombianos con ingresos de menos de 10 millones de pesos que tengan 2 o más dependientes, de hecho van a pagar menos que lo que venían pagando. Esto es realmente un cumplimiento de estas promesas del programa de gobierno en las cuales se hace claro que la economía de la gente de a pie, del asalariado, del trabajador, es la base de lo que se hace en este país, y que cuando alguien está sosteniendo a alguien más, pues es un aporte que se le reconoce incluso en lo tributario. Pero también hay una eliminación a las exenciones tributarias. Claro que sí. Entonces la historia es distinta para quienes tienen ingresos por encima de los 10 millones de pesos al mes, que son personas que están en una categoría relativamente privilegiada. Una de las conversaciones muy a fondo que se tuvo es si por encima de 10 millones al mes alguien es rico, y no, pero lo cierto es que por encima de 10 millones de pesos una persona tiene una capacidad contributiva mucho más grande, así que una serie de beneficios tributarios, como por ejemplo aquellos a los que se accedía por hacer aportes a fondos voluntarios de pensiones o a cuentas de ahorro de vivienda, se limitan. Todavía existen hasta el monto, mejor dicho, una persona que tenga ingresos por debajo de ese umbral sigue accediendo a eso, pero ahí se congela ese monto, no sigue creciendo con el ingreso, porque la situación que teníamos eran beneficios tributarios que crecían con el ingreso de las personas y terminaban dándoles unas prerrogativas muy grandes a personas de muy altos ingresos, y eso pues era injusto. Y esas personas tienen una capacidad contributiva grande, así que esas personas van a empezar a pagar más. Cárcel para evasores. Este es un tema que estoy segura nos interesa a todos los que estamos conectados con esta entrevista. Hablamos de eso después de la pausa. Ya volvemos en esta oportunidad con el director de la DIAN, aquí en Entrevistas con Alma de País. Esto está como muy barato. ¿Será que se equivocaron? Bueno, parece que sí es el precio.
En el primer año del cambio, la economía va mejorando. Ahora hay 1.251.000 empleos nuevos. El mercado y la comida cuestan menos. La inflación está bajando y le están dando crédito a quienes antes no tenían acceso a préstamos formales. Además, los inversionistas extranjeros están recuperando la confianza en el país y nuestro déficit fiscal está bajando. Uy, con estos precios sí se nota el cambio. Estamos conversando con el director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes Hernández, con formación en Economía e Historia de la Universidad Internacional de la Florida. Tiene una maestría y un doctorado en Economía de la Universidad Estatal de Michigan. También trabajó en la Comisión Federal de Comunicaciones durante el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos. Ha sido profesor en Colombia, en el exterior, columnista, en fin. Director de la DIAN, ¿usted alguna vez se imaginó realmente estar al frente de tremenda entidad en Colombia? Creo que me pasó eso que dicen que el riesgo de hacer buenas sugerencias es que lo pongan a uno a cargo de implementarlas. Sí, sí. Entonces, sí es cierto que durante los últimos años, como columnista, como académico, había venido haciendo una serie de llamados acerca de cómo debería funcionar la administración tributaria en el país. La verdad me sorprendió un poco que dijeran, bueno, está bien, hágale. ¿Quiere hacerlo? Entonces tiene el espacio, más o menos fue eso. ¿Y cómo fue su paso por la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama? Fue en realidad una cosa muy breve. Yo era pues un economista recién salido del doctorado, pues había sido profesor en Estados Unidos por un par de años, pero pues fue una experiencia en el sector de telecomunicaciones, analizando los costos que se les permitía a las empresas recuperar de las inversiones que hacían. Era un área de la economía muy regulada, como lo son las telecomunicaciones en casi todas partes, y se enfrenta uno como regulador al dilema de cuáles son los retornos al capital que se deben permitir para que la empresa obtenga lo que es lo justo sin que haya un perjuicio a los consumidores, sin que los consumidores tengan que pagar unos precios excesivos. Entonces había un equipo de economistas grande dedicado a entender cuánto podía recuperar la compañía, y yo era parte de ese equipo que calculaba los retornos debidos al capital de esas empresas. Y si tuviera que escoger una enseñanza de ese periodo de su vida, ¿cuál sería? Que la relación entre el gobierno y la industria que regula es una cosa muy delicada, en la cual hay que poner el interés público por encima de todo, incluso por encima de unos esfuerzos de lobby muy bien financiados por parte de la industria privada. Pero fíjese que va muy alineado con el gobierno del cambio, es primero la gente. Al final, claro que sí. Es primero la gente. Es primero la gente, y eso no implica una animadversión hacia la empresa privada. Yo creo que Estados Unidos pues precisamente es un sitio donde vemos una industria privada muy robusta, pero eso no impide que el sector público busque regular de una manera eficaz. Allá también hay fallas grandes, pero poner el interés público por encima de todo no va en contravía de una economía de mercado como lo es esa o como lo es la nuestra. Y es importante que también el empresariado entienda eso que usted está diciendo. Pero mire, hay un tema también muy importante de cara a la reforma que se aprobó el año pasado, y es la cárcel para evasores. Háblenos, por favor, de ese tema en particular, porque tengo entendido también que los delitos que se están penalizando cambiaron gracias a esta reforma. Sí, hay sobre todo un tipo penal que llaman los abogados, que es el de omisión de activos y declaración de pasivos inexistentes. Antes, si uno le mentía a la DIAN acerca de cuánta plata tenía o de cuántas deudas tenía, ¿por qué cuántas deudas tenía? Porque si uno tiene muchas deudas, su patrimonio neto, que es lo que tiene menos lo que debe, bajaba. Entonces uno se inventaba deudas y con eso bajaba el patrimonio. Si uno miente acerca de una de esas dos cosas, antes, en la práctica la pena era que lo cogíamos y entonces tenía que pagar lo que debía, más los intereses, y listo. ¿Eso qué hacía? Le daba a la gente de muy altos patrimonios incentivos para decir mentiras
si los cogíamos, pues lo peor que podían hacer era pagar impuestos. Ahora no, ahora cuando una persona con dolo reincide en este tipo de conductas, hay cárcel incluso si paga. Y esto, muy al contrario de lo que nos decían ciertos lobbies en ese momento, no es nada atípico ni va en contra de los buenos incentivos económicos. Precisamente en muchas otras jurisdicciones del mundo, Estados Unidos, países de la OCDE, es así. Puede que lo cojamos y usted pague lo que deba, pero es que usted cometió una infracción muy seria, usted se apropió de recursos públicos. Y de la misma manera que un funcionario público que trata como suyos recursos que son de todos los colombianos debe enfrentarse a unas penas muy graves, lo mismo con alguien que omite el pago de impuestos, sobre todo cuando los montos ya son grandes. Así que esto es algo que cambia ahora y creo que sí es importante dar ese mensaje de que quien estaba acostumbrado a que se podía salir con ese tipo de cosas, eso ya se acabó y es muy, muy, muy importante que declare con precisión y sin creatividad cuántos activos tiene y que no se invente deudas. Hasta el 30 de junio estaba vigente la rebaja del 50% de los intereses en mora de las obligaciones de la DIAN. ¿Los deudores respondieron realmente a esta oportunidad que le dio la entidad? Respondieron muchísimo y creo que lo que eso muestra también es que la inmensa mayoría de los colombianos quieren cumplir. Quiero creer que muchos de ellos además lo hacen porque entienden el valor que tienen sus impuestos para la sociedad. Y bueno, pese a que ya se vencieron esos plazos, desde la DIAN seguimos estando muy dispuestos a buscar acuerdos de pago con quienes no tienen el flujo de caja en este momento para cumplir con esas obligaciones tributarias y a hacer cada vez más fácil el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Son casi 100 billones de pesos los que se deben, los que estos deudores morosos le deben a la DIAN. Es incluso más escandaloso que eso, lo que nosotros calculamos que es la brecha tributaria cada año, o sea, la diferencia entre lo que la gente debería pagar y lo que en realidad paga es de 100 billones de pesos. Entonces no es una deuda que esté ahí, sino que cada año la evasión es de alrededor de 100 billones de pesos. Esto muchas veces la gente le pregunta a uno, pero bueno, esas cifras ¿de dónde las sacan? Que dicen que 50, que 100. Estos cálculos se hacen de la siguiente manera. Se utilizan las cuentas nacionales del Producto Interno Bruto que saca el DANE y a partir de eso hay lo que se llaman las bases gravables. Uno puede analizar cuánto se debería tributar de eso y uno compara con lo que le está entrando a la DIAN. Y hay una brecha de alrededor de 8% del PIB, que equivale más o menos a unos 100 billones de pesos. ¿Estaban que se pueda recuperar parte de esos, por lo menos 100 billones? No es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Hay países que, por ejemplo, otra vez poniendo a Estados Unidos de ejemplo, en los años 80 ellos estaban en un nivel de incumplimiento proporcional a su Producto Interno Bruto parecido al que está Colombia, pero tomaron una serie de pasos que nosotros estamos tomando y empezaron a reducir esa brecha de manera que hoy en día pasaron de una evasión cercana a la nuestra, tipo 8% del PIB, a una cosa inferior al 2% del PIB. Toma tiempo, pero toca empezar ya y sí pensamos que una parte sustancial se puede empezar a recuperar de una vez. Ya la experiencia dirá cuánto exactamente. Mire, director, se habló mucho en el momento en el que se estaba tramitando la reforma tributaria que algunos puntos de esa reforma iban a espantar la inversión extranjera por un tema de no poder reducir las regalías, por ejemplo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Usted cómo se lo puede explicar a la audiencia y realmente cómo es el tema de la inversión extranjera actualmente? ¿Seguimos teniendo inversión extranjera a pesar de todo lo que se dijo en ese momento? La inversión extranjera sigue llegando a Colombia y creo que una cosa que no se resaltó lo suficiente es que si bien las obligaciones tributarias de algunas compañías iban a aumentar de manera sustancial, la inmensa mayoría básicamente no iban a ser afectadas. Las que sí es cierto que van a pagar y están pagando más son las compañías del sector minero energético, que es donde está todo el tema de la no deducibilidad de regalías. Pero incluso con esa no deducibilidad de regalías, lo cierto es que lo que pagan esas empresas en impuestos es algo perfectamente viable dadas las utilidades que generan. Este gobierno, como lo ha dicho el presidente, no tiene ningún interés en que se quiebren esas empresas.
se quiere que tengan muchísimas utilidades para que paguen muchísimos impuestos y eso es lo que se está logrando. Una buena noticia antes de la pausa, y es que desde que empezó usted como director de la DIAN, el recaudo de la entidad ha crecido. Ha crecido, y no solo en términos nominales, que a veces se reportaba cuántos pesos del 2023 estamos recaudando y los comparamos con pesos del 2022 y pues los pesos de los 2022 valían más que los del 2023. Entonces no en crecimiento nominal sino real, incluso ajustando por la inflación, el recaudo la primera mitad de este año aumentó un 16% frente a la primera mitad del año pasado. Buenas noticias en Entrevistas con Alma de País. Una pausa y ya volvemos. Hola, Ma. ¿Cómo va todo por allá? ¿Sí se nota el cambio? Uy, claro, mija. En el primer año del cambio ya hay grandes avances. Imagínate que el gobierno compró un montón de tierra para reconocer los derechos del campesinado. Ahora el programa de alimentación escolar está ayudando a asegurar la alimentación de niñas y niños todo el año, hasta en vacaciones. Están llevando agua a municipios donde nunca había llegado. Y para completar, están entregando muchísimos subsidios de vivienda para la gente más necesitada. Es que definitivamente se nota el cambio. Continuamos en esta charla tan interesante con el director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes. Mire, director, hay un tema que es muy actual y es la facturación electrónica. Ya todos, muchos de los colombianos nos pusimos en esa sintonía de estar exigiendo la facturación electrónica, de estar recaudando la facturación electrónica. Sin embargo, todavía nos falta. Hay comercios que piden, el trámite es engorroso, que entre y se registre a cierta página, que escanee el código QR y ahí le va a llegar su facturación electrónica. En fin, ¿cómo volverlo más amigable y más ágil? Bueno, nosotros ya le hemos hecho un llamado a los proveedores de software que utilizan estos comercios para que ciertas prácticas que venían ocurriendo paren, porque eso no está en la norma, o sea, no está en la norma, ni es obligatorio, ni se le debería pedir a un contribuyente que cree un usuario, por ejemplo, para pedir la factura electrónica. Hay una recolección de datos ahí inmersa. Claro, si a uno le están pidiendo la dirección, la fecha de cumpleaños, pues de pronto es muy bueno para el marketing, para las bases de datos de marketing de quien le está preguntando eso, pero la DIAN no le está preguntando eso. Máximo le tienen que pedir su cédula, su número de identificación tributaria, si es una empresa. RUT o NIT. Sí, RUT o su NIT o su cédula de ciudadanía, su correo electrónico y su razón social o nombre y ya, ¿sí? Y con eso ya uno tiene el soporte que requiere, por ejemplo, para obtener un descuento en su impuesto de renta, o si tiene una empresa, tiene el soporte que necesita para deducir los costos y gastos que le permiten reducir también su impuesto a pagar. Pero son solo esas tres cosas. Había comercios que le pedían que subiera el registro en Cámara y Comercio de la empresa, que mandara la solicitud a un correo y que se demoraban 3 semanas. Inmediatamente le tienen que dar la factura electrónica con solo esos 3 datos. Está bien, importante ese tema, por supuesto. Hablemos de ese sentido de transparencia que viene liderando el presidente Gustavo Petro de cara al manejo de recursos de la DIAN. Y sobre todo ese tema de confianza que también está muy alineado con lo que usted piensa que debe ser la DIAN para los colombianos. Sí, a ver, al ciudadano lo que se le está pidiendo es que pague unos impuestos para que se vean unos resultados. Y ahí tiene que haber transparencia de principio a fin, pero todo empieza con la confianza que se tenga en la administración tributaria. Algo muy importante que ha hecho este gobierno con respecto a eso ha sido la modificación de lo que es el sistema de carrera de la DIAN. ¿Eso qué quiere decir? Que gracias al decreto ley que expidió el presidente Petro,
hoy en día en la DIAN, incluso si yo como director quisiera nombrar a dedo funcionarios, no puedo porque la ley me lo impide. La ley, haciendo eco de algo que está en la Constitución y que pues, desde hace rato deberíamos todos estar cumpliendo, lo que hace es que para que ingresen nuevos funcionarios tienen que ingresar por un concurso organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es una comisión independiente, y por ejemplo de las nuevas vacantes que se están creando para acercarnos a niveles parecidos a los de la OCDE en términos de fortaleza de nuestra administración tributaria y aduanera, esos 10.000 funcionarios, todos y cada uno van a entrar porque presentaron un concurso, se determinó que están capacitados y tienen entonces derecho a ese nombramiento. Sí. Bueno. Ahorita en noviembre comienza a regir la ley de comida chatarra, los impuestos para las bebidas azucaradas y los alimentos procesados. Y este es un tema que le interesa mucho a la ciudadanía porque van a decir, bueno, mi gaseosita que me compro en el almuerzo va a subir de precio, el pastelito que hace parte del postre también. Explíquemosle un poco a la ciudadanía realmente en qué lo va a afectar. Sí, en efecto, esto probablemente va a llevar a la subida de precios en algunos alimentos no saludables. Este fue un tema muy debatido en el Congreso. El presidente, parte del compromiso en la campaña había sido radicar esto en el Congreso para que en el Congreso se debatiera y se decidiera cuál iba a ser su resultado final. Creo que la ciudadanía a través del Congreso manifestó su voluntad de crear estos impuestos que lo que hacen es que en efecto desincentivan el consumo de ciertos alimentos, pero lo bueno es que hay otros alimentos que pueden ser sustituidos por esto. La idea es que uno pueda cambiar de hábitos, y no solo uno, porque no es solo responsabilidad del ciudadano, sino que esto también a los fabricantes de alimentos les pone la tarea de pensar en qué productos comercializar que sean más saludables. Así que lo que esperamos es que la medida tenga ese doble efecto, incentivar decisiones más saludables por parte del consumidor y también fomentar que la industria produzca alimentos más saludables a un precio pues, que no incluya este impuesto y que sea igualmente asequible para el consumidor. Para ir ya como resumiendo la charla, ¿estamos portándonos bien los colombianos en términos tributarios? ¿Vamos bien? ¿Cómo nos califica usted que ha sido también docente? Pues yo creo que vamos cada vez mejor. Eso lo muestra el cumplimiento cada vez mayor de las obligaciones tributarias, y lo que buscamos es fomentar principalmente el cumplimiento voluntario y a tiempo de las obligaciones tributarias. No queremos irnos a un proceso de fiscalización que es largo, tedioso y asustador para el contribuyente y también para la ciudadanía, que pues, sería mucho mejor que pudiera recibir los beneficios de ese recaudo de una vez, y todos los esfuerzos están concentrados entonces en que la gente pueda fácilmente cumplir con esas obligaciones, como esperamos que lo haga ahorita en esta temporada de declaración de impuesto de renta. Usted que ha vivido en el exterior, que estudió en el exterior, ¿por qué creerle al país? ¿Por qué volver al país? Las promesas que hay en la Constitución Política de Colombia con respecto a la sociedad que los colombianos queremos ser son unas promesas magníficas, no son poca cosa. O sea, incluso si uno compara con lo que es la constitución de otros países, en otros países se debaten sobre si la educación y la salud deben ser un derecho universalmente garantizado por el Estado. Aquí tenemos claro como colombianos que nosotros consideramos esos unos derechos fundamentales, y me parece que esas ideas que compartimos todos, independientemente de dónde estamos en el espectro político, son una causa muy, muy alentadora para uno tratar de sacar adelante. Y creo que la ciudadanía colombiana, por lo menos desde el paro nacional hace unos años ya, ha empezado a mostrar la voluntad de apropiarse de esos mecanismos democráticos para cumplir con esas promesas. Y el cumplimiento de esas promesas está en mano de todos nosotros, está en mano de los ciudadanos que salen a marchar, que salen a votar. En este momento pues, nos han encomendado esa enorme responsabilidad de responderle a esas esperanzas, y eso me parece un proyecto más emocionante que cualquier otro.
Pues muchísimas gracias, director de la DIAN, por haber estado con nosotros en entrevistas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos Nos quedaron varios temas en el tintero, así que de una vez le extiendo la invitación para otra próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Aquí estaremos. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima ocasión. Yo soy Patricia Pardo y esto es Entrevistas con Alma de País. Chao.